Hey, qué pedo mis puchis, ¿cómo estamos? Hoy vamos a ver 5 pinches animes que la neta a mí me sorprendieron como no tienen una perra idea y que te los recomiendo para que veas en cualquier pinche época del año, pero más ahorita en diciembre, que es Navidad, que tienes algo más de tiempecito, algo más de chance, que a lo mejor estás de vacaciones y quieres entretenerte con algo, pues cada uno de estos 5 animes es una excelente opción para que veas en estas temporadas. Así es que vamos con el quinto lugar, donde nos encontramos con Oblivion Battery, un sport que combina perfectamente una trama interesante y la emoción de un deporte. En este caso hablamos del béisbol, y va sobre la mejor batería de la escuela, y dirás, Puerco, ¿qué carajos es una batería? Nunca lo sabremos. Oh, pequeño Pochi, te lo explicaré según la información obtenida en Wikipedia. En el béisbol, la batería es la dupla conformada por el lanzador y el receptor, o sea, es el catcher y el pitcher y el catcher, güey. ¿Qué le pasa a ese estúpido? Fácil y sencillo, pero bueno, ustedes sabrán mejor de eso ya que yo no sé un culo sobre el deporte, no sé un culo sobre el béisbol. ¿Qué le pasa a ese estúpido? Y bueno, la historia comienza cuando nuestra super batería, llamada la batería más pinche perra preciosa y mortal, desaparece. Dos mejores amigos entran a la universidad pública, donde no hay equipo de béisbol, pero tras pasar de los días y por obra del destino, estos comienzan a jugar de nuevo a este deporte, encontrándose con viejos rivales y haciendo nuevas amistades. El meollo del asunto es que uno de nuestros dos grandes amigos, el cual es conocido en el mundo del béisbol como el comandante, perdió su memoria. ¿Por qué? ¿Por qué? Y por tal, pues no recuerda nada sobre dicho deporte. Cambiando por completo en todos sentidos. Su personalidad, cómo se comporta, cómo camina, cómo es todo, cabrón. Sin embargo, gracias a sus nuevos compañeros y a su mejor amigo de toda la vida, intentarán regresarle sus recuerdos para poder llegar así a ganar en este deporte y volver a tener esta emoción que tenían anteriormente. Cuando digo que combinan excelentemente la trama, una trama interesante y el deporte, me refiero a que no solo los veremos entrenar y jugar partidos, sino que los veremos superar complejos, emociones reprimidas y mucho más. Aparte de que nos muestran un antes y después de la pérdida de la memoria del comandante y el cómo el béisbol afectó las vidas de cada uno de los integrantes del equipo. Pero con lo que respecta al deporte, pues no se queda nada atrás, ya que los partidos que juegan y los entrenamientos, aunque no sean muchos y no estén tan llenos de emoción como en otros lados, cuentan con una gran emotividad, una muy buena animación y un muy buen desarrollo, 100% recomendadísimo. En cuarto lugar pasamos con dragones y mazmorras. Si eres fan de los seres de fantasía como elfos, enanos, dragones y demás, pues este anime te va a encantar, y más aún si también te gusta ver platillos culinarios. En este anime vemos un grupo de aventureros que van a explorar una mazmorra, lugar en el cual muchos otros aventureros van a vencer monstruos poderosos, conseguir tesoros o muchas otras más. Un precio razonable. Nuestro grupo en cuestión se aventura y en cierto punto tienen un encuentro con un dragón, el cual se come un miembro del grupo. Pobre cosita fea. Nuestros amigos sin dinero ni recursos deciden salir de la mazmorra para realizar un plan de rescate hacia su vieja amiga. Sin embargo, por estas carencias de recursos se ven en una situación apretada. Aún así deciden regresar, pero al poco tiempo se ven sin alimento, por lo cual optan por comer a los monstruos de la mazmorra, optan por comérselos, güey. Pensar correcto es lo que hago. Algo que pues no está bien visto en la sociedad, y bueno, al comenzar a realizar estos platillos monstruosos se encuentran con un enano, el cual por alguna razón, se desconoce al inicio, es un gran chef de comida gourmet monstruosa. Este se une al grupo preparándoles exquisiteces con todas las criaturas que se llegan a encontrar, y juntos comenzaron esta aventura, ahora sin tener que preocuparse por el apartado alimenticio. Un anime que no se escucha como un tremendo wow, pero que sí que lo es, güey. Combina gastronomía, aventura, acción, mitología y un sinfín de diseños extraordinarios en las criaturas. Buena historia, buena animación, buenos personajes, lo tiene todo, sin lugar a dudas, una historia increíble. En el tercer lugar tenemos a Dahlia in Bloom. Este anime ya lo he recomendado hasta el pinche cansancio, pero aquí te lo traigo nuevamente, güey, porque la verdad sí me impresionó bastante. No esperaba absolutamente nada y wow. Como les digo, un anime del cual no esperaba absolutamente nada y se convirtió en uno de mis animes favoritos. La historia, aunque un poco llamativa, es fenomenal. Va sobre una chica que muere por exceso de trabajo, pero reencarna en un mundo de magia y fantasía. Y así me estarás diciendo que es como todos los isekais que has visto, pero no.
En este mundo existe una profesión muy particular, la de artífice mágico, lo cual es así como un ingeniero que combina piedras mágicas o embuye magia a los artefactos para crear cosas de uso cotidiano. Nuestra protagonista Dahlia se apasiona por esta profesión gracias a su padre que se dedica a eso. Crece queriendo convertirse en una gran artífice mágica, pero después de la muerte de su padre se ve envuelta en un matrimonio regalado, una crisis de identidad y muchas otras cosas más. Esta historia nos muestra cómo con determinación y pasión por realizar lo que te gusta puedes llegar muy pero que muy lejos. Anime de romance, superación, magia y fantasía que harán que te cagues en tus pantaloncitos. Claro que al ser un poco lento y manejar unos matices más sutiles y relajados, se convierte en una obra muy disfrutable si lo que estás buscando no es acción y madrazos, güey. En el segundo lugar tenemos a The Elusive Samurai. Este anime no recuerdo si ya lo recomendó anteriormente, pero sí que dije que fue el mejor de la temporada pasada y que les digo, es tremenda obra de arte. Cuando leí la sinopsis, pues no me llamó para nada la atención, no sé, es un samurái que su mayor talento es huir. ¡Wow! ¡Más despacio! ¡Velocista! Tras un golpe de estado, el único superviviente del shogunato es nuestro prota, el cual no tiene ninguna habilidad más que una gran agilidad y un tremendo talento para escapar. Tras este golpe, nuestro prota logra escapar utilizando sus grandes talentos y es encontrado por si no mal recuerdo, es un sacerdote, el cual puede ver el futuro. Y le dice que él será una pieza clave para regresarle la paz al mundo. Tras estos acontecimientos, nuestro joven prota es llevado a entrenar y estudiar y hacerse de vasallos, los cuales puedan llevarlo a cumplir sus objetivos. Es un excelente anime que claramente se convirtió en mi favorito de la temporada pasada, y no solo eso, tiene muchísimos pros, muchísimos, como por ejemplo, pues nos muestran que puedes utilizar CGI sin que se invada por completo tu obra y quede de la mierda. Y aún así, con toda esta madre del CGI que entra, queda épico. Escenas de acción muy mamonas que están a la par de cualquier obra grande, personajes súper entrañables, una historia que te cagas en tus huevitos y por supuesto, una banda sonora que es de primera, recomendable al 100,000%, güey. En primer lugar tenemos a Sing of Affection, no mamen, como mamo este pinche anime, me remama. Es un anime de romance, pero no jodas, güey. Va a ser que quieras enamorarte aquí y ahora, espero que del puerco no, güey. ¡Hey, lo dudo! Pero sí va a ser que te quieras enamorar. No es un anime más de romance, eso tengo que decirlo, y tampoco es un rom-com. Es un romance puro y duro, mis pochis. La historia va de Yuki, una estudiante que vive su vida lo más normalmente posible, ya que sufre de un problema auditivo. O sea, es sordita. Señor, qué suerte tienen algunos. Yuki tiene una vida tranquila y muy normal hasta que un día en el metro se encuentra con un joven alto de cabello blanco y de un semblante tranquilo, Itsumi. Al principio parece ser solo un encuentro casual y ya, pero poco a poco se van encontrando con mayor frecuencia, gracias a que la mejor amiga de Yuki es conocida de uno de los mejores amigos de Itsumi, por lo tanto se comienzan a encontrar regularmente. Itsumi queda fascinado con Yuki ya que él es amante de lo desconocido, y para él ella es un enigma total que quiere descifrar, mientras que Yuki se enamora inmediatamente gracias a que Itsumi la trata como si no tuviera ningún problema, aparte de que es muy atento y obviamente muy atractivo. Conforme pasan los capítulos van formando una relación entre amistad y amor, compartiendo conocimientos, pasatiempos y demás. No solo la obra es excelente en este ámbito romántico, sino que en el apartado visual es otro pinche pedo, güey. Manejan paletas de colores para expresar los sentimientos de los protagonistas, se enamoran por medios visuales o por tener contacto físico. O sea, es una historia de romance cabrona, güey. No es una más del montón, sino que es completamente fuera de lo cotidiano. Tiene elementos hermosos que explotan de una manera sin igual, sin pedo alguno, mi romance favorito. 100% recomendadísimo, y si quieres ver amor puro y duro, pues esta es tu opción, cabrón. Esta es tu única opción porque está de tremendos huevotes. Y bueno, mis pochis, eso es todo, ya se la saben. Si les gustó el video, dale like, comenta, comparte, suscríbete. Si no te gustó el video, pues vayan en modo mi poche y déjalo en los comentarios. Te mando un like, no, te mando un abrazo, cuídate mucho, un beso y chao chao. Y déjame en los comentarios cuál sería tu top 5 animes que te impresionaron, güey, wow.